con la sensación de que desde un punto de vista analítico, periodístico y político hay mucha confusión porque se quiere hablar de todo a la vez. Y por un lado hay que hablar de todo a la vez, pero por otro lado, si vos me preguntás el tema de desaparecidos, yo creo que hay que aplicarse puntualmente a eso. Quiero decir, ¿cuál es el debate o el eje de debate que mejor puede conducir a alguna clase, no digo que de conclusión, pero de respuesta concreta? El debate es empezar a hablar de cómo se generó la violencia en la Argentina, en cuyo caso nos tenemos que ir a las 2 toneladas de bomba del 16 de junio de 1955 contra civiles desarmados, o nos vamos al Cordobazo o nos vamos a Onganía. Me parece que no es. Creo que hubo enfrentamientos armados, organizaciones guerrilleras, fuerzas armadas, muertos de los dos bandos, y a partir de 1976 se produce el asalto al poder por parte de las Fuerzas Armadas y se desata una cacería, se desata una represión ilegal. Entonces, por otra parte establecida por la justicia, no un plan criminal. Pero para no entrar ni siquiera en estos terrenos semánticos que llevan a, no, pero del otro lado, está bien. Vayamos a el tema de hoy. ¿Cuál es? Listas de desaparecidos. De hoy, no de Haddad y Longobardi, de hoy, periodísticamente, en Argentina de hoy. Bueno, muy bien, es muy concreto. Aparece un señor, que es el señor Silingo, y dice: tiré prisioneros vivos al mar, y me consta que no bajaron de 2000, inyectados con pentonaval. Bueno, ¿dónde están los que inyectaron? ¿Cuáles son los otros Silingos? ¿Qué cura los esperó a la vuelta a los que tiraban los prisioneros? Esto es lo que se tiene que saber. Creo que importan las listas de muertos y las listas de asesinos. Y lo que tengo absolutamente claro es que no hay reconciliación posible mientras las Fuerzas Armadas orgánicamente sigan insistiendo, como el otro día recordó el fiscal Estracera, o el ex fiscal Estracera, en que en la ESMA funcionaba un jardín de infantes. Y te termino con esto, porque sé que el tiempo nos sobra. Cuando se habla de no se puede seguir hurgando en la herida porque esto, ¿verdad? Bueno, que yo sepa, Israel se ha desarrollado, es el país que es el Estado que es, y sigue persiguiendo nazis, cazando nazis en el sentido de venganza, y sigue siendo. El que reapareció fue Silingo. El que no puede dormir y está a lexotanilla alcohol es Silingo. No las víctimas y los familiares de las víctimas. El que reapareció es él. General Abuel, ¿cómo vivió usted la reapertura de este tema y sobre todo esa confesión pública en televisión de un señor que dice haber hecho lo que dice que hizo? Bueno, mi visión del problema es absolutamente distinta a la que acabamos de escuchar. Creo que esa es la visión de la subversión. Nosotros hemos vivido una guerra no convencional. ¿Qué quiere decir no convencional? Que estaba fuera de la Convención de Ginebra. Se empieza a desatar esta situación con la declaración Truman en el año 47. El conflicto este-oeste en el norte encuentra una solución en la disuasión nuclear. Los países poseedores de la bomba tienen un freno. Son los únicos 45 años de paz que ha habido Europa en su historia. Pero en el sur no ocurre. Los no poseedores de la bomba no pudieron contener la agresión este-oeste, el conflicto que se llamó Guerra Fría. Acá se desató como guerra no convencional. Usted, que es hombre de derecho, sabe que la Convención de Ginebra está en el ámbito del derecho internacional público, que reglamenta el derecho de guerra. La guerra es un hecho agonal. Debimos de haber inmediatamente interpretado lo que ocurría. Había una agresión psicopolítica con una violencia administrada en gotero, pero con una estrategia desconocida por la mentalidad de Occidente. Occidente está vaciada en el marco del pensamiento de Clausewitz. El fuerte al fuerte buscando la decisión en la batalla decisiva, el aniquilamiento, que emerge en el decreto. ¿Qué nos ocurría? Veníamos de una historia muy larga de crisis estructural política. No teníamos Estado. Teníamos un aparato vaciado por dentro. Política de defensa no había, planeamiento estratégico tampoco, profesionalidad. Los militares cíclicamente eran llamados al poder. Por crisis política no había continuidad. Indudablemente que fue la debilidad que fue transformada por un hábil
una hábil conducción estratégica del enemigo en vulnerabilidad. Los derechos humanos son un valor de nuestra filosofía política. Hoy son un objetivo estratégico sobre los cuales se golpea permanentemente a las instituciones. En una persecución, que es la última etapa de la batalla, la explotación de la batalla. Y la batalla es un encuentro de maniobras. El Estado argentino no dio maniobra, ganó todos los combates. Al no dar maniobra, al no tener estratagema, al no tener estrategia, le ocurrió un trastocamiento. La victoria en el combate no se trasladó en la victoria en la batalla y no hay declaración de paz como no hubo declaración de guerra. Hay un pequeño sector social que sabe muy bien a dónde apunta, que conoce todo esto, que ha leído a Sun Tzu. La masa de los argentinos no lo ha leído. Es el pensamiento de este conductor chino, que había leído aquel actor de Wall Street. Gecko. El libro no es el pensamiento lineal. Acá ha habido una perturbación que obnubiló y desesperó a una sociedad que apeló a los recursos de procedimientos que le ofrecía el manual del Che Guevara, que fue el manual con que se aprendió a construir bombas caseras, trampas en el monte o en la ciudad. Ahora, general, perdón, me quiero interrumpir. ¿Usted qué opina de la actitud de Scilingo, que de repente apareció? Lo observo como soldado con una enorme cobardía, porque a ningún soldado de ningún país del mundo nadie le ordena a violentar su conciencia ni a cumplir órdenes que estén fuera de las leyes y reglamentos. Es decir, que usted no cree en la obediencia debida, general. Mire, la obediencia debida es una cuestión, ¿no es cierto? Pero cuando hay algo como la que describe el señor Scilingo, ya no se está en el ámbito. ¿Usted cree que lo que dice Scilingo no es cierto? No lo sé, yo no estuve allí, no lo podría decir, estoy en la misma situación suya. ¿Usted puede decir si es cierto o no es cierto? No, por supuesto. Yo tampoco. Sospecho que es cierto. Yo no lo sé. Yo he combatido a soldados enemigos que tenían uniforme verde, birrete con una estrella roja, jerarquía, y que mataron a muchos de mis soldados y aún de mis cadetes, y capitán Viola entre ellos, por la espalda y a sus dos nenas también al lado. Esos señores. Dios me sacó del país cuando aquello terminó y se vino a la selva de la ciudad. Estuve afuera. Tengo relatos como los que tiene usted. Le digo que era una guerra que sin sustento jurídico, el derecho nacional debió haber llenado el bache del derecho internacional, toda vez que la agresión de este modelo no está dentro del derecho internacional público. La agresión se la observa como agresión convencional. La no convencional de este tipo debió haber sido soportada por el derecho nacional, pero no había Estado. Por eso cuando se habla de terrorismo de Estado, pregunto ¿de qué Estado? No había Estado. Es más, estamos en reconversión del Estado intentando tenerlo. Esta mañana recibí una carta en la radio, firmada por Alejandro Cesa, quien está en esta mesa, donde él planteaba, en forma tal vez de cuento, que en un momento se despertó viendo las escenas que vimos recién, de las madres de Plaza de Mayo, discutiendo, enojadas, peleando con la policía, y tuvo un sueño, ¿no? Alejandro, ¿usted lo podría contar? No, mi sueño era tratar de imaginarme qué hubiera pasado, es decir, cómo hubiera sido nuestro país si hubieran ganado los otros. Es decir, yo veo, discúlpenme, yo veo un país de blanco y negro. La Argentina, el problema eterno es que no hay gris, ¿no? Entonces, digo, bueno, vamos a hacer una película. ¿Qué hubiera pasado si ganaban los otros? Entonces me imagino, qué sé yo, me imaginé en mi carta a Gorriarán Merlo, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, y así siguiendo, una serie de disparates. Y bueno, entonces, porque a veces por el absurdo se llega a la realidad. Y lo que yo creo que la realidad es que este es un tema que está instalado, que no es un tema nuestro. Hoy estamos, yo me quiero poner como tipo común, que me disculpen los argentinos. Yo me quiero poner como... Hoy el tema es otro, es la desocupación, el país que tiene que salir adelante, el peligro que tenemos, que estamos al borde ahí, que vamos a salir adelante laburando, ahí, poniéndole frente. Esos son los temas hoy. Entonces,
uno parece, oh, qué inmoral este tipo, no está preocupado porque los desaparecidos, pero por supuesto, es terrible, de los dos lados. Voy a hacer una premisa. Si a mí me defiende alguien, yo quiero que tenga puesto un uniforme. Yo no quiero que venga un tipo y me dice, mira, yo soy tu amigo, escuchame, disculpame, pongo la camisa en el pantalón. No, no. Yo quiero que tenga un uniforme, lo cual no hace que cualquier cosa que haga un tipo que tiene uniforme esté correcta. Horrores hubo, errores hubo, pero héroes, para mí, hubo de un solo lado. Los que tenían puesto el uniforme, los que no hicieron las cosas horribles que todos sabemos que tienen que haber hecho, hubo muchos otros. Voy a reivindicar a un Leonetti, por ejemplo, que nadie se acuerda de él, que fueron héroes. Y nos salvaron de una locura, de una demencia que no hubiera tenido fin. Yo he estado en La Habana, he estado en Moscú, he vivido, he llevado mis películas, ahí hemos competido. Y yo vi, y a mí no me la vengan a contar, yo sé que usted estuvo hace poco, hizo un programa maravilloso, pero no me la vengan a contar, hubiera sido un desastre. Entonces, yo eso no lo quiero. Creo que el 97.4 del público argentino, de los argentinos, no lo quieren. ¿Qué queremos nosotros? Cortarla. ¿Qué es esto? Basta, tenemos hijos, queremos ir para adelante. Este es un tema que nos han instalado, no es un tema nuestro. Ninguno de nosotros deja de dormir hoy por este tema. Comprendo que hay muchos que no duermen más por lo que les pasó, pero ya tienen 55 años como yo. Ya se acabó, ya fue, como dicen los chicos. Ahora para adelante, hay otro país que tiene otros problemas y otras cosas. Tenemos que seguirlo. Eduardo, en general, yo me imagino lo que anotaste. En general dijo que tu pensamiento era de la subversión. Sí, no, bueno, de todos modos voy a responder. Si vamos a hablar de la subversión, yo sigo queriendo que discutamos temas puntuales, porque si no se va mezclando todo, ¿entendés? La subversión, se puede hablar de la subversión en términos de quienes se alzaron en armas, los enfrentamientos, los guerrilleros, y se puede hablar de los subversivos que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976. ¿Quién les dio mandato para hacerlo? Se habla de la Convención de Ginebra. ¿Dónde figura en la Convención de Ginebra 220 voltios en las vaginas de las embarazadas? ¿Dónde figura en la Convención de Ginebra el chico Avellaneda empalado con su cadáver a 14 años en el Río de la Plata? Yo quiero discutir puntualmente, sino que se haga otro programa y hablamos de por qué se sigue con esto, por qué no se sigue con esto, cuándo empezó la violencia. Lo que digo es, listas de desaparecidos. Hay un bando que sabe dónde están sus muertos, con todas las atrocidades que pudo haber sufrido. Hay otra parte que no sabe dónde están sus muertos. ¿Dónde llevar una flor? ¿Dónde está? ¿En el río? ¿Está en el mar? ¿Está en un cementerio? ¿Está en una fosa común? ¿Por qué no discutimos de cosas puntuales? Esto es lo que planteo. Bueno, en primer término... Perdón, que es tan lógico lo que él dice. Es tan difícil de aceptar eso. Que hay gente que no sabe dónde están sus muertos, tengan o no tengan razón los muertos. Las lógicas son institucionales. Vamos a hacer la lógica de este problema, ¿no es cierto? Estamos hablando de una guerra, que es un hecho político, y el árbol no debe tapar al monte. Aquí hay alguien que ha querido quedarse con los procedimientos porque quiere ocultar los fines. Y estamos hablando todos los días del procedimiento, de un procedimiento que fue copiado justamente de ese enemigo que lo regaló. Y no estamos hablando del fin que se perseguía, que era cambiar nuestro sistema político. Entonces, ya pasó, hace 20 años. Sí, es lo que pasó, es lo que dice acá con toda claridad el señor. Nosotros lo que queremos es el futuro y no volver a este drama de nuestra Argentina insuficiente, sin desarrollo político, que nos trajo esta ausencia de Estado. Entonces apareció todo esto que indudablemente es un cúmulo de errores. Pero acá hubo un agresor muy claro. Hay alguien que enseñó esto y que lo perturbó al pueblo argentino. Por eso recurro a la idea y al pensamiento de Sun Tzu. ¿Sabe cuál es el modelo de la estrategia de Sun Tzu? El sapo inocuo. El sapo que no tiene coraza, que no tiene dientes, que no tiene veneno, y que cuando encuentra a la serpiente venenosa, adormecida porque se acaba de tragar una rata, la cerca con su baba, la obnubila, y ésta muere con su propio veneno. Esa es la quinta esencia de ese sapo. La debilidad de un enemigo que luce o hace uso del terror parcializado, puntual, para perturbar a una sociedad, enloquecerla y llevarla al error. Y luego, con ese error,
durante 20 o 30 años, machacarla para que no pueda tener un futuro. Es absurdo este tipo de razonamientos. Yo estoy de acuerdo que el debate de hoy es el futuro y no el pasado erróneo, el pasado grave, dramático que vivimos. Por supuesto que todos tenemos muertos. Yo los he vivido, yo los he visto. Y he también sentido las conversaciones de esos chicos idealistas y jóvenes que eran llevados al monte, engañados muchos de ellos, con el odio que tenían a los padres y a la sociedad. A los padres y a la sociedad que no los comprendían y que no arreglaban los problemas que hoy estamos pidiendo arreglar entre todos para tener una nueva Argentina, una segunda Argentina de otro carácter. Vamos a ir cerrando el bloque y le pediría últimos 30 segundos de Alejandro Cesa. Un lugar común obvio, literario. Los pueblos que no aprenden de su pasado y que no lo saldan están condenados a repetirlo. 2. Los procedimientos, los chicos secuestrados. Yo vengo a hablar de quién los secuestró. La sociedad quiere saber eso, porque el tema es las listas de desaparecidos. Vengo a hablar de eso, no de la baba ni de Sun Tzu. Quiero saber quién aplicó el pentonaval, quiénes fueron arrojados vivos al mar. Si esto no se salda, es una pústula que todo el tiempo sale. Querer cerrarla por decreto es imposible. Lo revela el propio Siringo, que no puede dormir sino a base de lexotanil y alcohol. No lo dice Aliberti, lo dijo un señor oficial de las Fuerzas Armadas. Sus últimos 30 segundos. Bueno, yo quiero tener futuro. Yo quiero tener hijos que tengan un país libre, no un Estado totalitario, que puedan tener los sueños de vivir en una real democracia. Se preguntó acá quién hizo el golpe del 76. La respuesta la da Gorriarán Merlo en un libro que estaba en los kioscos en el año 83, 84. Él se jactaba de haber inducido con éxito ese golpe de Estado. El libro se llama Democracia y Liberación y está al alcance de cualquiera de ustedes en cualquier biblioteca. A los tres muchísimas gracias. Nos vamos y...